Bueno, entonces acá vamos a empezar con esta segunda clase que habla de los principios quirúrgicos. Para ustedes poder operar un paciente, tienen que tener en cuenta que el paciente, el cirujano, el instrumental, los materiales y el lugar cumplan con las características necesarias para que ese procedimiento tenga éxito. Si algo falla en alguna de estas partes, puede infectarse el paciente, puede que el procedimiento no se pueda terminar, puede que se haga una iatrogenia, ¿cierto? Haya alguna complicación. Entonces, el paciente debe cumplir unos requisitos. Primero, que el estado de salud sea el adecuado. Ustedes tienen que evaluar qué antecedentes médicos tiene el paciente, no creerles, o sea, si tiene algún antecedente médico de importancia, el paciente les puede decir que está controlado y mentiras que no, o sea, puede que se esté tomando los medicamentos, puede que no, puede que nunca haya vuelto a las revisiones, entonces mejor pedir la historia clínica médica del paciente. Las ayudas diagnósticas son súper importantes, sobre todo que estén actualizadas, ya les voy a ampliar de esto. Y el consentimiento informado tiene que estar diligenciado de una manera en la que el paciente lo haya entendido. Eso quiere decir que las palabras que van en el consentimiento no pueden ser las de nosotros, tienen que ser las del paciente. O sea, si el paciente le dice muela al molar, tiene que poner muela, porque si no, ante un juez él va a decir que él jamás entendió el término molar y que pensó que le iban a sacar otro diente, por ejemplo. Entonces miremos. Para saber si el paciente está apto para operar, hay una clasificación que es la que hace la Asociación Americana de Anestesiólogos, y entonces clasifican al paciente desde ASA 1 hasta ASA 5. Un paciente ASA 1 es un paciente sano, joven, que no tiene en el momento ninguna enfermedad ni ha sufrido algo grave para no poderlo operar. El ASA 2 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica que es grave si no se controla, por ejemplo una hipertensión o un paciente diabético, pero que la función del cuerpo, teniendo muy claro que tiene que estar con drogas para controlar esa enfermedad, si esté siendo llevada a cabo. Entonces es un paciente que no va a tener mayor problema si lo operamos, pero tiene que estar controlado. Un paciente ASA 3 es un paciente que tiene una enfermedad grave, pero sí tiene una limitación funcional. Entonces, por ejemplo, un paciente que se haya infartado, el pacientico con el infarto hay que esperar un tiempo para poderlo operar y tiene que tener aval del cardiólogo para nosotros poder hacer un procedimiento en el que probablemente le tenemos que poner anestesia. Recuerden que la anestesia sin vasoconstrictor no es una anestesia que sea muy útil, entonces por eso es mejor que el paciente esté compensado, que esté apto para poner anestesia normal con un vasoconstrictor. Bueno, y por ejemplo un paciente con una bronquitis crónica que se canse, también es un paciente con una limitación funcional que ustedes tendrían que tener en cuenta antes de programarlo. El paciente ASA 4 ya es un paciente que tiene riesgo si uno lo opera. Entonces, por ejemplo, una bronquitis en la que el paciente no pueda estar acostado en la silla sin el oxígeno o se canse, se ahogue por la posición. Un paciente que el riñón no le esté funcionando bien. Eso es un paciente que ustedes no deberían programar. Y un paciente ASA 5, pues ese generalmente no les va a llegar para un procedimiento ambulatorio, porque definitivamente es un paciente que ya está en las últimas. De las ayudas diagnósticas hay cosas importantes que a veces se pasan por alto y en el momento de la cirugía hacen que se cancele. Entonces una de ellas son las radiografías. Por ejemplo, si vamos a sacar una cordal, la radiografía no debe ser más vieja de 6 meses. Eso sí, hay que tener la radiografía adecuada para cada caso. Hay una cosa que me llama la atención que está pasando últimamente y es que se saltan
de una vez a una tomografía. Entonces, por ejemplo, van a hacer una elevación de seno y le piden una tomografía, listo. Eso es para complementar cómo está el hueso del paciente desde una vista sagital, ¿cierto? Desde el lado. Pero yo tengo que ver panorámicamente cómo está el seno, si tiene alguna lesión en el seno, cómo está la zona retromolar, dado el caso que tengan que tomar, por ejemplo, un injerto de esa zona. Entonces, hay pasos a seguir, no se escalen de una vez a una tomografía, que de todas maneras es más complicado para el paciente de pronto conseguir la plata, y con una panorámica nosotros podemos trabajar perfectamente. Por ejemplo, para el caso que les estoy dando, para una elevación de seno. Para una escordal lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, no vamos a mandar una periapical, o no vamos a dejar una periapical solamente para sacar un 38, porque entonces no estamos viendo la localización del canal, no estamos viendo si de pronto las raíces terminan distinto, porque a veces el rayo no nos va a entrar en esa zona que necesitamos, porque la radiografía es muy pequeña. Dentro de los exámenes del laboratorio se permite que sean hasta los 3 meses, pues que estén así de viejitos, ¿cierto? Ya después de ahí se considera que hay que renovarlos. Entonces, cuando vayan a programar un paciente con anestesia general o con sedación, deberíamos tener un examen de sangre que nos muestre cómo están los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, o sea, un hemograma. Unas pruebas de coagulación, porque pues vamos a cortar el paciente, entonces tenemos que saber los tiempos de coagulación, si están alterados, cuántos segundos se está demorando el paciente para coagular. Si lo vamos a dormir, necesitamos un citoquímico de orina, porque muchas veces la cirugía va a ser larguita, entonces el anestesiólogo va a preferir ponerle una sonda para que el paciente pues orine mientras esté dormido. Entonces, si hay una infección, sería una contraindicación para poner la sonda, por lo tanto es una contraindicación de operar al paciente. Y una creatinina, sobre todo en los pacienticos que de pronto ustedes vean que tiene una hipertensión ya hace tiempo, que se toman los medicamentos o haya tenido alguna enfermedad renal o unos cálculos, algo que ustedes tengan que mirar cómo está la función del riñón. Acá entonces hago un paréntesis. Por ejemplo, un paciente adulto mayor, unos 78 años por decir algo, que ustedes lo vayan a operar de una cosa sencilla, un alargamiento de corona. El paciente es hipertenso, controlado, toma muchos medicamentos para eso, ustedes no saben cómo está el riñón funcionando, entonces lo operan y le mandan, por ejemplo, una amoxicilina. Las amoxicilinas, cuando el riñón no está funcionando completo, ustedes saben por la materia de medicina interna que vieron que se tiene que corregir la dosis, y además somos tan relajados que le metemos a la amoxicilina una nimesulide pues para la parte analgésica. Esa combinación, hay artículos que dicen que propicia una falla renal, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer al paciente. Ayudas diagnósticas adicionales: un paciente que sea mayor de 40 años, siempre hay que mandarle un electro y siempre hay que mandarle una radiografía de tórax. Si el paciente fuma, con mayor razón. Paciente diabético, una glicemia, no se escalen a una hemoglobina glicosilada, no. Con la glicemia en ayunas es suficiente la información inicial. Si ustedes tienen que estudiar más al paciente, entonces ya nos escalaríamos a otro tipo de ayudas de laboratorio. Y el paciente hipertenso, entonces necesitaríamos que le pidan la historia clínica para mirar el registro de la última toma de la presión, porque el paciente siempre les va a decir que está bien. Incluso hay pacientes que van a pensar que se tomaron un tiempo las pastillas de la presión y que ya se aliviaron, ¿cierto? Porque el médico dijo, usted está muy bien, está muy controlado, entonces se las dejan de tomar. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Pacientes que definitivamente no vamos a operar, o hay que esperar a que se pueda, o sea que tengamos el aval para hacerlo, son pacientes con la hipertensión no controlada, ¿cierto?
vamos a tener que esperar un paciente que tenga una diabetes descompensada, sobre todo, ojo con eso, el pacientico que vaya para implantes y sea diabético, ustedes saben que tiene más probabilidad de que no le peguen los implantes y sobre todo pues si hay una descompensación con mayor razón. Entonces no se vayan a meter en un problema por correr a ponerle el tipo de implantes, pues cualquier tipo de implantes al paciente. Inmunodeprimidos, sin aval del médico tratante y pacientes con antecedentes de infarto. Hay que esperar mínimo 2 meses. Hay otros doctores que sugieren esperar 6 meses, pero se acepta si es algo pues como medio urgente hacerlo 2 meses después del infarto, siempre y cuando el cardiólogo nos dé el aval. Entonces hasta acá dejamos esta primera parte del tema. Ya enseguida continuamos con la segunda parte.